Bueno, hoy a charlar sobre un tema que es muy importante porque integra un poco lo que venimos charlando en las últimas clases sobre evolución. Vamos a hablar de la Tierra como un sistema dinámico y complejo. En este sentido nos vamos a adentrar un poco en la geología, en esta rama de las ciencias naturales que estudia la Tierra y sus procesos. Pero no estudia solamente como estamos habituados a pensar a la Tierra y su estructura, sino también los cambios climáticos, por ejemplo, el fenómeno del calentamiento global, etcétera. Em, es importante entender que la Tierra, los procesos que se realizan dentro de ella y en los subsistemas que la componen ocurren en tiempos muy largos. Y lo interesante de todo esto es darnos cuenta de que no tenemos los subsistemas, que ya vamos a hablar de cuáles son, pero los subsistemas que forman la Tierra no actúan ni están aislados entre ellos, sino que hay una relación importante donde hay una modificación continua, ¿no? Entre ellos, una interrelación que se da. Un ejemplo claro que les traigo acá es el caso de las cianobacterias. eh, en realidad eran bacterias mucho más primitivas que las cianobacterias, pero les puse este ejemplo. Son las que producen el oxígeno en los océanos, ¿no? Actuales. Eh, la aparición de la fotosíntesis en nuestro planeta generó que la atmósfera cambiara y dejara de tener gases tóxicos para tener en su mayor proporción oxígeno, que fue producida por estos seres vivos. En este sentido, es un ejemplo claro de cómo la evolución de la vida afecta a la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Del planeta y con ello a un montón de otras especies y, bueno, y de la dinámica propia de la Tierra. Volviendo un poco a lo que veníamos charlando, las rocas y los fósiles nos van a dar información clave para comprender cómo evoluciona la Tierra, no solamente la evolución de las especies, y como vamos a ver, la evolución de la Tierra está muy vinculada a la evolución de los seres vivos en ella. Si hacen clic acá, yo no lo voy a hacer, pero ustedes tienen acá, eh, está el caso de, bueno, lo que les contaba, ¿no? Cómo las cianobacterias transformaron la atmósfera de nuestro planeta al aparecer en la historia de la vida. Y hay acá un video muy interesante donde habla de la tectónica de placas, cómo el cambio y la transformación de, de los movimientos, ¿no? De las rocas que forman la Tierra afectaron la evolución de las especies. Bueno, acá les muestro la segunda noticia que les traigo. Este es un video que muestra cómo se produce la tectónica, la teoría de la tectónica de placas explica el movimiento y los cambios en la Tierra en un total de 1.800 millones de años. Sabemos que la Tierra tiene una antigüedad de 4.600 millones de años, pero bueno, les quería mostrar este video que está muy bueno, muy interesante. Es este, que nos permite visualizar cómo son los cambios de los continentes, cómo el cambio en las placas que forman la corteza terrestre le dieron forma y modificaron la estructura de la Tierra, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esto a la hora de pensar en cómo se pueden haber formado barreras o separado especies en este sentido y cómo esto afectó la evolución de las especies. Bien, les dejo para que puedan ver tranquilos el video y lo puedan disfrutar y analizar juntos. Eh, Bueno, volvemos a la presentación. Entonces tenemos la posibilidad de ir em, viendo estas noticias que son interesantes para adentrarnos en este tema. La que les acabo de mostrar, el video, está en esta noticia.
Bien, continuemos charlando un poco sobre la geología, ¿no? Y su relación con otras ciencias. Es muy interesante ver que la geología hay como ramas dentro de de la geología que estudian, por ejemplo, historia de la Tierra, como la geocronología, la paleontología, que investiga los fósiles y la evolución biológica, la geología económica, que se encarga más del análisis de los recursos, eh, por ejemplo, se vincula a los hallazgos de eh, recursos como el petróleo, el gas natural, la minería, etcétera. Y la geología ambiental, que estudia cómo las interacciones entre nosotros, los seres humanos, y el medio ambiente, cómo afectan, ¿no? El ecosistema y al sistema, al gran sistema de la Tierra. Esto era simplemente a modo informativo. Bien, volvamos a la historia de la Tierra y la geología histórica. Lo interesante de esto es que hay un estudio profundo del pasado, ¿no? A través del estudio de los estratos de la Tierra y se pueden llegar a entender procesos que pasaron hace millones de años y actuales. Y acá lo más importante que vamos a ver hoy es cómo interactúan, perdón, los distintos subsistemas que forman nuestro planeta. La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. No están aislados, sino que hay una evolución continua y vinculada entre estos subsistemas. Y volver a la importancia que tienen la evolución y los cambios en la Tierra con los fósiles como esa prueba, esa huella que dejan y que nos permiten entender estos procesos. Acá les traje unos ejemplos sobre los sistemas terrestres, los subsistemas terrestres, por ejemplo, la atmósfera, ¿no? La capa gaseosa que protege, regula el clima, permite que haya una temperatura em, dentro de todo homogénea, aunque sabemos que está afectada en cada hemisferio por cómo incide la luz del sol. Si no tuviésemos atmósfera, seríamos, por ejemplo, como Marte, que de día hace 150 grados de calor y de noche -70 grados. Habría una gran amplitud térmica. Lo que hace la atmósfera es regular y permitir que haya una temperatura dentro de todo homogénea en nuestro planeta. Y esto es lo que posibilita la vida. Vamos a llamar, por otro lado, litosfera al otro subsistema terrestre que tiene que ver con la corteza sólida donde ocurren todos los procesos geológicos y tectónicos que vamos a ver a continuación. La biosfera es el conjunto de los seres vivos que habitan en todo nuestro planeta, o sea, todas plantas, animales, insectos, bueno, los insectos son animales, pero hongos, todos los reinos están prefigurados en la biosfera. Y la hidrosfera eh, se refiere al agua en sus distintas formas, sólida, líquida y gaseosa en nuestro planeta. Tenemos los glaciares y los polos congelados en el polo norte, en el polo sur, perdón, los hielos eternos, los ríos subterráneos que llamamos acuíferos, los lagos, lagunas, océanos, etcétera. Entonces, esto sería la hidrosfera, el conjunto del agua en sus diversas formas y estados de la materia. Lo que les traigo acá es qué importante es poder tener una mirada integradora de cómo interactúan estos subsistemas en nuestro planeta. Acá hay un ejemplo, una foto, ¿no? Donde se ve cómo los cambios en la litosfera, ¿sí? Que vemos acá, que les señalo con la lupita, afectan a la atmósfera. Por ejemplo, un volcán que expulsa dióxido de carbono y otros gases tóxicos con azufre o nitrógeno, y cómo esto va a afectar, por ejemplo, a la hidrosfera, a los océanos, ¿no? Estos gases se condensan, caen como lluvia en estado líquido y bueno, van a afectar a la hidrosfera. Las plantas, a su vez, realizan fotosíntesis, así que también modifican a la atmósfera y los biomas que están representados acá con este bosque que se ve, también modifican a lo que es la corteza, la litosfera. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, si no estuvieran, al estar presentes evitan la desertificación. Cuando no están presentes, los suelos se erosionan y se pierden los nutrientes, ¿no? Entonces se transforman en desiertos. Bien, entonces en este caso lo que estamos viendo es cómo los distintos subsistemas se están interrelacionados y qué importante es enseñar estas cosas desde este lugar de todo, ¿no? De interrelación. En este sentido, vamos a tratar de ver este tema desde el lugar que le podemos sacar mayor provecho, que es desde la vida diaria, ¿no? A enseñar estos temas desde lo que las noticias o situaciones que van ocurriendo cotidianamente en nuestro planeta. El primer ítem que podemos usar para enseñar esta gran interrelación son los desastres naturales. Por ejemplo, erupciones, terremotos, inundaciones, cómo eso afecta a la sociedad y a las poblaciones, obviamente, que viven en esos lugares, ¿no? Cómo es importante el conocimiento geológico para poder mitigar estas situaciones. Eh, Acá les pongo en el punto 3 el caso de, si hacen clic acá, van a ir a la noticia donde una geógrafa, no es geóloga, pero es geógrafa, que es, eh, investigadora del CONICET, había avisado del caso de Bahía Blanca que había una gran posibilidad de que en algún momento, como era la cuenca, pertenecía a la cuenca, la ciudad está sobre la cuenca de varios arroyos importantes, que era posible que hubiese una inundación como la que hubo. Entonces, acá podemos usar estos casos como ejemplos que son actuales, para, para hablar de cómo se vinculan los subsistemas de nuestra Tierra, nuestro planeta y también enseñar cómo se vincula con lo social, ¿no? Con los seres humanos. Nos afecta radicalmente, ¿no? El hecho de el conocimiento sobre, por ejemplo, cómo es la cuenca de un río, en dónde desagua, eh, y la posibilidad de inundación que tiene una ciudad, como Bahía Blanca en este caso. Entonces, qué importante es conocer los conocimientos geológicos para planificar una ciudad, la legislación y el desarrollo sostenible de las sociedades. Otro caso que podemos tomar es la economía y la política. Por ejemplo, la extracción de recursos minerales y energéticos como el petróleo, el gas natural. Les traje acá una noticia, si hacen clic pueden entrar a ella, donde habla de eh, que se descubrió este año una gran reserva de uranio en nuestro país, en la Patagonia. Bueno, y cómo esa extracción seguramente ya está afectando a distintas poblaciones que están cerca por las consecuencias de la extracción de este mineral. Bien, continuamos. Les pongo estos ejemplos porque me parece que nos pueden ayudar un montón a enseñar, ¿no? Bien, pasamos a lo central de esta clase, que es el desarrollo sostenible y el uso responsable de los recursos. Es importante enseñar y tomar conciencia de la dependencia que tenemos de los recursos y cómo esto afecta a nuestra vida cotidiana, ¿no? Necesitamos energía para generar luz eléctrica, para que podamos producir alimentos, ropa y distintos elementos que utilizamos en la vida cotidiana. Y también el transporte, ¿no? El transporte en las ciudades, el transporte individual en los autos, necesitamos energía en, como combustible, no solamente como energías para iluminar las ciudades, ¿no? Entonces, cómo la búsqueda de estos recursos eh, está dado por la geología, ¿no? Por el conocimiento de nuestra tierra, ¿no? Y qué importante es que es en esta dependencia de recursos que tenemos el poder realizar un desarrollo sostenible de estos recursos. ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Es poder hacer un uso del recurso, pero que no implique el agotamiento del mismo, sino que este recurso, que en este caso son recursos no renovables, porque los yacimientos de petróleo, gas natural, etcétera, no son renovables, no se renuevan esos recursos. Pero ¿cómo hacer un uso de ellos que permita
que se proteja y se cuide el ambiente y que además este recurso siga disponible para las futuras generaciones. Acá hay una gran dificultad, ¿no? Porque empieza a haber intereses económicos y políticos que muchas veces no toman en cuenta eh, lo que piden las poblaciones que viven cerca de estos lugares de extracción, ¿no? Me parecía importante esta idea de que si la especie humana quiere sobrevivir, tenemos que entender cómo funciona e interactúan los diferentes sistemas de la Tierra y lo más importante, cómo afectan nuestras acciones al delicado equilibrio entre estos sistemas. Qué importante enseñar esto a nuestros estudiantes, a cuidar nuestra Tierra y entender que lo que yo hago afecta, ¿no? Este equilibrio y esta dinámica. Algunos de los problemas medioambientales más importantes que tienen que ver con la Tierra y los subsistemas de la Tierra son, por ejemplo, la superpoblación, que es el aumento de la población, que la población es, el de la población en nuestra Tierra, aunque últimamente ha bajado la tasa de natalidad en varios países, nuestra población va generando un impacto sobre los recursos y sobre el medio ambiente, sobre todo la urbanización, el uso de agrotóxicos en los cultivos, la tala indiscriminada para poder hacer esos cultivos o implementar esos cultivos, por ejemplo, en nuestro país con la soja. Entonces, bueno, problemas importantes que tienen que ver con poder sostener a las poblaciones. El calentamiento global, que ahora se los voy a contar un poco más en detalle, acá tenemos una imagen que está dado por el efecto invernadero y la liberación de gases tóxicos a la atmósfera, pero no de forma natural como ocurre con los volcanes, sino porque nosotros, eh, los seres humanos, lo estamos liberando al quemar combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural. Lo que pasa y lo que se ve en esta imagen es que la luz del sol, la radiación solar, luz visible, atraviesa la atmósfera desde el espacio y llega a la Tierra y calienta la Tierra. La Tierra va a liberar, como lo estoy mostrando acá con el puntero, el calor en forma de radiación infrarroja y la atmósfera, como naturalmente es su función, va a absorber parte de este calor, impidiendo que salga, ¿no? Hacia el espacio. De esa forma es como naturalmente el efecto invernadero mantiene las temperaturas constantes dentro de la atmósfera de nuestra Tierra. ¿Qué pasa con el efecto invernadero generado por el ser humano o incrementado por el ser humano? Al aumentar los gases de efecto invernadero en la atmósfera, menos radiación infrarroja puede salir al espacio, como se ve acá, y lo que va a generar es que aumente la temperatura media de la Tierra. Este aumento de la temperatura de la Tierra impacta gravemente en el clima, en el nivel del mar, porque hay un derretimiento de los glaciares y de los hielos de los polos. Hay una acidificación de los océanos, hay cambios en las corrientes internas de los océanos. O sea, acá vemos lo que hablamos de la interrelación, ¿no? La atmósfera está súper vinculada a la hidrósfera. Eh, Otros efectos son incremento en los desastres naturales, inundaciones, huracanes más fuertes, etcétera. El aumento del nivel del mar porque se derriten los polos, el hielo de los polos. Hay un montón de efectos perjudiciales. Y lo que se ve es que lo van a sufrir más la población de bajos recursos que los de altos recursos económicos, ¿no? Así que los países más pobres están menos preparados para afrontar los desafíos que traen este tipo de problemas ambientales. Desafíos futuros, entonces, localizar recursos, reducir el consumo para minimizar los impactos ambientales. Qué importante enseñar sobre consumismo, eh, cómo evitar el consumismo en realidad, ¿no? Cómo enseñar a los alumnos, a los estudiantes a cómo impacta sus decisiones de consumo de sus familias y hacer una educación en cuanto a esto, ¿no? El reutilizar, el reciclar, las tres R's, ¿no?
qué importante es dar esta conciencia ambiental y enseñar esto. Vamos a terminar la clase hablando un poco de el origen del universo y del sistema solar, cómo es que surgió nuestro planeta. Acá vemos el Sol y a todos los planetas de nuestro sistema solar. Acá estamos nosotros. Fíjense que la Tierra es el único planeta que está a la distancia adecuada para que haya agua líquida y por lo tanto vida. Esto es importante. La Tierra, hace unos 4.600 millones de años, surgió. Al principio era una masa incandescente eh, de varios elementos químicos, eh, pero se fue acumulando este material y se empezó a enfriar. Lo que se sabe es que em, se empezó a enfriar y se empezó a diferenciar, ¿no? En, eh, de esta forma, los científicos lo que proponen es que la Tierra al principio era fría, de composición y densidad uniforme y compuesta, era más homogénea, no estaba formado por capas como vemos acá. En algún momento del desarrollo de nuestro planeta, de la evolución del planeta, lo que fue pasando fue que se logró llegar a una temperatura tal que el hierro se pudo fundir. El hierro y el níquel, dos elementos, o sea que para llegar o sea, llegó a temperaturas muy altas, ¿no? Y esto permitió que se formen capas con distintas densidades. Como vemos acá en el dibujo, tenemos el núcleo interno que es sólido, el núcleo externo, líquido, el manto, que es la capa más grande, y por último, la corteza, que es sólida también, ¿no? Esto es importante porque al formarse la corteza, al haber capas en nuestra Tierra y no ser homogénea, se pudo formar lo que conocemos como continentes, ¿no? Las placas que forman los continentes. Y también hubo emisión de gases, lo que dio lugar a la formación de la atmósfera y de los océanos. O sea que esta formación de la Tierra en capas, dejar de ser homogénea para estar formada por estas capas que vemos acá, fue muy importante para que se forme la atmósfera y la hidrosfera. Les quería mostrar acá en el dibujo, tenemos el manto inferior dentro de la corteza, la astenosfera, que ahora vamos a ver que es importante, el manto superior. Y acá recién está la corteza oceánica y la corteza continental, donde están los continentes. A todo esto, al manto superior con la corteza, lo vamos a llamar litosfera. Bien, continuemos. La Tierra entonces está formada por este núcleo, el manto y la corteza, que tiene distintas composiciones y densidades. Y acá vamos a ver algo muy importante que es la teoría tectónica de placas. Lo que dice la teoría es que el manto superior, que es sólido, y la corteza que está encima forman la litósfera y que ésta se va a fragmentar dando lugar a placas. Estas placas son las que se mueven, chocan en forma lateral, se separan y van generando, provocado esto todo por las celdas de convección, terremotos, volcanes y las montañas. Saben que las montañas más altas son aquellas que están menos erosionadas. En la astenósfera, la fusión de las rocas de la astenósfera son las que dan lugar al magma, que es el que despiden los volcanes cuando hay una erupción. Como vemos en esta foto, es lo que yo les contaba, tenemos el ascenso de del magma y cómo va separándose, por ejemplo, las dos placas, ¿no? Las placas tectónicas. Acá vemos también que puede haber placas que se están separando y placas que están chocando, ¿sí? Entonces, en esta imagen, como se ve acá, tenemos las rocas
ígneas, sedimentarias y metamórficas que se van, no tenemos por qué saber qué pasa ahí, pero se van transformando mediante procesos internos de presión y temperatura. Y estas son las que van a formar, por ejemplo, el magma, ¿no? Que sale por el volcán que se ve acá. Es importante entender entonces que todo este proceso interno que hay en la corteza terrestre, este ascenso de magma, el movimiento de las placas tectónicas, va a tener una gran influencia en la evolución de las especies, de las especies. Como vimos hace unas clases, la teoría de la evolución explica la historia de la vida y está influenciada por la tectónica de placas y el ambiente. Lo que proponía la teoría de la evolución es que todos los organismos están relacionados y que descienden unos de otros por modificación. Es a partir de los ancestros, con modificaciones surgen las nuevas especies. Darwin propuso la teoría en 1859 y como vemos en este texto, él propuso un montón de distintas evidencias que encontró, los organismos, la embriología, la anatomía comparada de distintas especies y sobre todo el registro fósil, que acá entra la historia de la Tierra, ¿no? Como las distintas capas, distintas rocas y el registro fósil nos puede ayudar a entender cómo fueron evolucionando las especies a lo largo de los años. Recordemos que Darwin proponía que el ambiente, o sea, la selección natural, es el que elige estos caracteres que son beneficiosos para ese ambiente en ese momento y los individuos de la población que tengan estas características van a ser aquellos que son los que pueden sobrevivir y reproducirse eh, pasando estas características por herencia a su descendencia. Con los millones de años, las especies van cambiando, acumulando estas características. ¿Cómo se relacionan en casos concretos la evolución y la tectónica de placas? Acá les traje esta imagen, es muy interesante. La tectónica de placas es el movimiento, ¿no? De las placas de los continentes sobre la astenósfera. Y fíjense cómo se han encontrado fósiles en América del Sur y en el sur de África de, por ejemplo, este reptil de agua dulce, el Mesosaurus. Y esto indica, junto a otras evidencias, que en algún momento África em, y América del Sur estuvieron unidas. Entonces, la evidencia fósil nos está dando la idea de cómo era en la antigüedad la forma de la Tierra, cómo estaban dispuestos los continentes. Bien, hasta acá la clase. Simplemente quería que podamos integrar todo lo que fuimos viendo em, con la teoría de la evolución, cómo afecta, está muy relacionada y cómo está afectada por la dinámica compleja de los subsistemas terrestres. Importante dar este tema desde las problemáticas ambientales actuales, ¿no? Con ejemplos concretos. Bueno, les propongo volver a la presentación en donde tienen información extra que es muy interesante. Algo que me olvidé contarles es que acá tienen la teoría del Big Bang. En esta nota, si hacen clic acá, les cuenta sobre las teorías posibles sobre el inicio del universo, que tiene lo que se sabe hasta ahora es que tiene 13.800 millones de años de antigüedad. Y habla de la teoría del Big Bang, ¿no? Que es muy interesante. Les dejo para que vean acá la noticia. Es muy interesante para contarlo y charlarlo con nuestros estudiantes y para nosotros. Bueno, hasta acá la clase. Vean la presentación, la tienen en formato PDF con todos los links para poder entrar a las noticias y bueno, y tienen dos textos más. Un texto, el capítulo uno se refiere a los mismos temas que estuvimos charlando en esta presentación y el capítulo 2
Es optativo, desarrolla más en profundidad la teoría tectónica de placas. Es interesante, lo pueden tener para ustedes, para, como material extra o para profundizar si les interesa.